iniciamos esta idea de reunirnos y de compartir un poco estos diálogos que hemos estado sosteniendo, como que la idea es precisamente que esto sea, que tenga una corriente libre de conciencia y que pueda salir prácticamente cualquier cosa, ¿no? Mm, Entonces sería como bien interesante que las personas que están ahí, no sé, escuchando o viendo esto, como que se les pudiese ocurrir qué cosas se les vienen a la mente o qué cosas les gustaría que nosotros habláramos o que les parece interesante que nosotros tratáramos en base a lo que hemos tratado. Bueno, hay un espacio ahí que hay una reunión pasada que ya está grabada y que la pueden ver también, como para que más o menos se hagan una idea de dónde este viaje nos lleva. Nosotros no le hemos querido poner ni siquiera nombre a esto, ¿no? ajá. Eh, pero bueno, hay que partir hablando de algo, ¿no? Eh, no sé, Pilar, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te gustaría agregar? En relación a la temática o en relación a qué? En relación a la temática, en relación a esta introducción que estoy más o menos yo dando de lo que estamos haciendo también. Sí, como es abierto, digamos, yo venía pensando en un tema. No sé si querés proponer un tema o, o te da igual. Si tú tienes una propuesta, yo feliz. Ok, ok. Sí, yo tengo un tema, el dinero. El dinero, ¿Qué significa? el maldito dinero. Ah, mirá qué loco, ¿ves? Es interesante, porque ya dijiste el maldito dinero. Me Claro, interesa claro, saber tu... claro, porque hay una infinidad de relaciones que se pueden establecer respecto al tema del dinero, ¿no? Pero el dinero es algo que nos atraviesa inevitablemente a todos. Vengamos de donde vengamos, pensemos lo que pensemos, es un poco inevitable, ¿no? ¿Por qué yo le digo maldito? Le digo maldito porque pareciese que en estos tiempos, si bien, si bien como dije antes, el dinero es importante, pareciera ser lo más importante, pareciera ser incluso, si me permites la metáfora, como una especie de deidad el dinero, ¿no? Donde están todos estos templos gigantes de consumo, los malls, donde más o menos todas las discusiones se rigen en torno a esto que, como digo, nos toca a todos, ¿no? eh, sí, yo creo que hay dos perspectivas en relación al concepto del dinero. Primero, primero qué es lo tangible y después qué es lo más energético, ¿no? O lo más espiritual. Eh, porque puede ser ambas cosas o una transición. Y después, en relación a la perspectiva, cómo lo vemos nosotros desde Occidente y cómo sería otra mirada más, no sé si oriental, pero un agregado a ese prejuicio. No sé, Bueno, yo me acuerdo que en la universidad a nosotros bueno, yo soy periodista de profesión, y teníamos una cátedra en esos tiempos de economía. Recuerdo que lo primero, de hecho, que nos hablaban en economía era precisamente qué pasaba con el dinero, cómo venía, la historia de cómo ha sido el tema del intercambio, porque de pronto también existe eso, que el dinero es un medio de intercambio. Así, básicamente es eso, claro, entonces, ¿por qué el maldito si es un intercambio? porque
porque en la sociedad postmoderna ha pasado de ser como un valor de intercambio, ha pasado a tener como un valor, es como esto, es como esta cosa como el dinero virtual, ¿no? Por ejemplo, muchas personas ya no utilizamos dinero efectivo. En algunos momentos, el dinero efectivo tampoco existía, sino el dinero efectivo. A ver, espérate, déjame ordenar las ideas. Lo que ocurre es que el dinero que tenía valor en sí, por un tema de transporte y por un tema de intercambio, se fue empezando a refinar y se fue empezando como a despegar, ¿no? Ahora, como te decía, volviendo a retomar el hilo, ahora muchas personas, por lo menos acá en Chile, usamos tarjetas. Ya ni siquiera tenemos el dinero en la mano. El dinero es como una cosa como media intangible. El dinero pasó de ser granos de café a bitcoins. Caro, exactamente, exactamente. Es una cosa como bastante más intangible, como bastante menos real y sin embargo afecta mucho todo el aparato y todo lo que hacemos tiene que ver con el dinero. Entonces, incluyendo la salud, incluyendo la educación, incluyendo las necesidades más básicas, ¿ya? Eh, y en muchos países también están empezando también a aparecer como grupos de intercambio donde hay personas que quieren volver al trueque, por ejemplo, de dar una reivindicación al intercambio en sí y a un poco a dialogar este intercambio, un poco a adaptar este intercambio a las distintas necesidades y que no sea esta prácticamente jerarquía que establece el dinero, ¿no? Sí, yo creo que es una energía, y así como es una energía, creo que uno la atrae o la repele, eh, con acciones, con pensamientos, con palabras. eh, y creo que es una transformación. eh, lo que para cada uno significa eh, es, es infinito. Eh, para mí significa protección, para mí significa poder cuidar a la gente, a los seres que quiero. Para mí no significa un Rolls Royce. Para mí significa eso, protección, cuidado, protección. Entonces, me da seguridad en ese sentido. Si para mí significara algo material como enorme, como un Mercedes-Benz, ya lo habría conseguido, porque cualquiera consigue lo que quiere, cualquier persona consigue lo que quiere. Yo creo que, bueno, yo creo que igual ahí en esa afirmación de cualquiera consigue lo que quiere, esa es una de las afirmaciones como matrices de la ideología capitalista, ¿no? De que todo es posible en base al esfuerzo. Y de pronto, a mí siempre me ha parecido que ese todo se consigue. Hay un montón de cosas que no toma en cuenta, que son, Por qué lo ceñís al capitalismo? porque es una definición ideológica. Tú ¿Mm? estás plantándote desde una definición ideológica donde dices que todo se consigue, de que todo se puede conseguir y de que todo es posible mediante el esfuerzo personal. Eso, O sea, filosóficamente, lo he visto más allá de las épocas y de los gobiernos más de derecha o más de izquierda, hablo de este lugar, Argentina, lo veo en personas, en cosas chiquitas. Tengo un amigo que salió de la Villa 31 y que la pasó como re mal, fue a la cárcel 2 veces, bla. Eh, y eso a pesar de los tiempos y a pesar de su ideología. Eh,
es un pibe que se rompió el alma por trascender su estructura, lo que cualquiera le habría dicho no vas a poder, y hoy trabaja, se casó con una psicóloga, armó una familia, labura. eh, lo veo en acciones, no en ideas. Sí, 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 es que lo que pasa es que, bueno, estamos llenos también comunicacionalmente de historias de superación personal. O sea, por ejemplo, existía, no sé si te acuerdas, no sé si lo conociste o si existía esta revista, las selecciones del Reader Digest, Sí. Pero ¿ya? eso, lo que está diciendo por ahí se te Que ocurre precisamente lo que... previo a lo- eso, no a los movimientos New Age y todas estas pajas de meditaciones de YouTube o de aplicaciones. No me refiero a eso. Sí, pero, o sea, lo que tú estás nombrando son historias de superación personal. Y yo lo que estoy diciendo es que las historias de superación personal son una herramienta comunicacional. Eso estoy diciendo. Porque así como hay mucha gente que ha tenido el esfuerzo y que gracias al esfuerzo, yo no estoy negando que eso tenga un valor. De hecho, lo tiene, absolutamente. Pero de ahí a decir que ese valor, que todo el mundo que se esfuerce puede lograr lo que quiere, yo creo que no es tan así, porque si todo el mundo lograra lo que, lo que quiere, no habría pobreza, no habrían un montón de males que estamos enfrentando y que enfrentamos ya en Oriente, en Occidente, y en todo el mundo, ¿no? ¿Lo has puesto en práctica? Lo del esfuerzo. Sí, con una meta pequeña. No me refiero a decir, Bueno, tengo una carrera universitaria, tengo una carrera como artista también, que ha tenido ciertos hitos, y lamentablemente, hay un montón de variables contextuales que han afectado y que no han terminado de que yo consiga ese éxito, digamos, ¿ya? no sé si querés, perdón, no sé si querés, mira, Y yo creo que no se trata de singularizarlo tampoco, ¿no? bueno, ¿Sí? claro, no quiero, vos guía, yo no quiero, si vos me decís eso, yo por ahí te hago preguntas personales. Y si querés evitar lo personal, cambiemos de tema o hagámoslo más periferal o genérico o cambiamos de tema, yo no tengo problema. Sí, yo creo que, Cambiemos de tema, yo no tengo problema. claro, claro, pero eh, yo creo que bueno, esta sesión está sirviendo como para ir también así como estableciendo pautas. Sí, 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 yo ya sé creo que que estás hablando. igual, claro, Lo voy descubriendo. claro, yo creo que igual es interesante como ir hablando de los temas, pero también como el tema como de personalizarlo, o sea, yo me refiero a que personalmente en estos momentos yo estoy en un momento muy álgido de mi vida. No es que no quiera hablar de mi vida, pero no quisiera, No te hagas no- problema, no te hagas problema. claro, no quisiera como que eso se convirtiera en un tema y como que de alguna manera como que, bueno, hagamos la pausa, pero sigamos hablando del dinero. Dale. Mira, te voy a mostrar algo porque yo dejé de ser lectora. Yo cuando estudiaba el traductorado leía mucho y después de repente dejé de leer porque para la actuación me ponía muy mental, pero me devoraba libros en una semana, ¿viste? Y en un momento en la pandemia me compré Send Money. Es yankee, obviamente que es yankee, pero el chabón tuvo como una epifanía, investigó por el lado más oriental, lo que representa el dinero para él, este, y, y yo me he dado cuenta en mi caso
de que cuando lo nombro aparece, hay algo poderoso de la palabra, en términos reales, obviamente, porque cuando medito y me pongo un objetivo en función de eso, mis acciones colaboran en esa dirección. O sea, no es algo mágico. Eh, Nada más que eso. Eh, Después hay momentos en los que estoy más tranquila para meditar y hay momentos en los que estoy más ansiosa y me gana el cemento, qué sé yo. Eh, Es que el tema de la meditación es es muy interesante. Eh, y muy complejo también. Es una cosa que de pronto vivimos los que vivimos en ciudades, sobre todo, que vivimos con tanto ruido, el ruido mental que significan también todas las exigencias y toda la información que tenemos en nuestras manos. Es un bombardeo constante. Entonces el tema del aquietar la mente es tan necesario, pero al mismo tiempo tan esquivo de conseguir. Hay que tener una disciplina, pero fantástica, y como dices tú, hay días en que se puede, hay días en los que uno conecta con ese vacío, porque también es como, también cuando hablamos de meditación, es como bastante subjetivo, porque entramos al plano precisamente donde hablamos de que los pensamientos se anulan de alguna manera, ya sea con las técnicas de respiración, ya sea con técnicas de visualización. eh, pero también, por ejemplo, existe esta cosa como que es muy, que también como del teatro, que es muy como de la danza, que es como esta cosa, como este concepto como del mindfulness, como del habitar, que también la meditación, y que también esa meditación puede ser activa en el sentido de que nosotros podemos conectarnos tan profundamente con algo que nos gusta, con algo que nos apasiona, y adquiramos dentro de esa conexión tal conciencia absoluta que todo lo demás desaparezca. Entonces, claro, yo siento que cuando hablamos de meditación hay como un cúmulo es como esta cosa que dicen como todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Y como que hay un montón de formas para llegar a ese estado, eh, que es muy esquivo. sí. ¿Cómo llegaste tú a la meditación? Eh, yo a los 16, entre los 16 y los 17, porque es cuarto y quinto año del secundario, acá, empecé Hatha Yoga. Eh, Ahí en Jata nos enseñaron, ahí aprendí con mi maestro, con ese maestro que tenía, que se llamaba Raúl Felpete, en Neuquén, a meditar. Eh, y yo iba a las clases de Hatha Yoga de 7 a 8 menos 10 de la mañana, ponerle, pues después entraba en la escuela. Yo me había A ver, inicialmente, perdón, ¿y esto estaba dentro del currículum escolar de lo que a ustedes les enseñaban? no, 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 eso fue mío, o sea, fui al barrio. Ah, En ya. mi barrio vi una escuela de yoga y pregunté y me metí en ese horario porque yo en un momento, tradicionalmente, en la primaria iba a la escuela a la tarde, había empezado, y después me cambié a partir de cuarto año de la primaria a la mañana. Mirá, o sea, yo en ese momento, porque hacía gimnasia artística, pensaba que a ir a la tarde me cortaba todo el día. Entonces yo digo, bueno, si me cambio a la escuela, o sea, cambio a la escuela en la mañana, ahora me estoy dando cuenta que me lo decís, no en la secundaria, pero en la primaria pensé, tercer grado, ¿no? Pensé, si me cambio a la mañana, tengo todo el día libre para hacer mis actividades que me gustan, estudiar, entrenar y bla. Porque yo todo lo que empezaba, mi mamá me lo pagaba, me rebancaba, siendo docente y todo, y sobre todo porque yo lo continuaba.
A diferencia de mi hermano hacía 3 meses, ya le habían comprado todo el equipo de judo y dejaba, ¿entendés? Y yo siempre seguía. Era muy disciplinada. Pensé en eso, en cambiarme de turno para aprovechar el día. Entonces, después cuando estoy en secundario ya tenía todo el sistema de ir a la escuela a la mañana, era lo que tenía que hacer, el deber ser, y el resto del día era mi placer de ser. Habría horarios y yo quería aprovechar, me metí en Hatha Yoga a la mañana, me pasaban a buscar en auto, porque entraba a las 8 a la escuela, o sea, hacía yoga, me pasaban a buscar, llegaba a la escuela y después hacía lo demás. A la tarde estudiaba inglés, alemán, entrenaba, bla. Eh, y ahí aprendí a meditar, aprendí un montón de cosas, aparte me iba muy bien porque al ser gimnasta era como súper laxa y en el yoga, ¿viste? Eh, el lavado de ojos con la vela, distintos tipos de meditaciones. ¿Y cuándo fue, a ver, ¿y cuándo fue que lograste hacer clic con eso? ¿Tú te acuerdas de algún momento específico cuando lograste como sentir? Porque muchas veces estas prácticas, como que uno llega a una práctica de yoga, yo a lo largo de mi vida intermitentemente, y es como al principio, claro, tiene que ver con la respiración, con el sincronizar con la respiración, con el repetir ciertas posiciones, qué sé yo, pero llega un momento en que uno empieza realmente a comprender que todas esas posiciones, todos esos ejercicios, son medios para adquirir una cierta conciencia del aquí y del ahora, ¿no? Sí, está buena la pregunta. Mi meditación es como el cuerpo muy pasivo, me tiro al piso, es para estar cómoda, que no me duela nada, pongo una música que me guste, de meditación en general o muy tranquila, y empiezo a respirar y conozco algunas respiraciones, nada más que eso, no soy máster de meditación. Ya, Muchas pero veces ya, elijo alguna guiada o a veces algo por periodos, esas que duran 21 días para lograr algo muy concreto. Tengo mi cuadernito de agradecimientos y voy organizando. A veces puedo hacerlo y a veces pasa todo un año que no, obviamente, por lo que te decía y por la vida. Eh, lo del clic me hace acordar a cuando yo hice el clic en la actuación, que puede estar relacionado, porque después de un par de años de estar en la escuela de teatro, no la veía. Resulta que hago un seminario con un profesor de actuación y empieza a guiarnos a través de ejercicios y a través de la respiración. Y ahí me acuerdo que en esa primera impronta yo hice el clic y tuve la epifanía y dije, "Ah, esto es la actuación. Wow, esto re pega. El tipo nos fue guiando, viste, con la respiración y lo asocio a eso, la meditación y la respiración, porque está todo vinculado. Pero fue un antes y un después de decir, porque yo estaba en la escuela de teatro y veía los que hacían la muestra final de la escuela de cuarto año y me parecía un bofe. Yo decía, hay dos cuestiones ahí que yo era bastante crítica en la escuela de teatro. Esto es la Escuela Nacional de Teatro en Rosario. Una era, la otra es más política y por ahí no te gusta tanto. Una era, digo, si estás haciendo 4 años para hacer esta poronga, yo digo porque después por ahí YouTube te censura palabras y ya, no sé, entramos en ese algoritmo de locura. Eh, para hacer esta digo, ¿cuál es la búsqueda? Me parecía feo lo que hacía, estéticamente. Y como que no estaba el estado de actuación, que cuando lo conoces, no hay vuelta atrás. Cuando hago el seminario con este chabón, me sucede eso y me genera un renacimiento de decir, bueno,
estaba perdida, pero no tanto. Si es esta, es esta. Y ahí bueno, después seguí entrenando con él y bla. Lo asocio con eso, lo que decís del clic de meditación, que no me sucedió per se en la meditación, sino en un entrenamiento de actuación. Pero el Y teatro tiene mucho que ver con la meditación, ¿no? claro, por eso, como está todo conectado, eh, y es lo que después me motivó a buscar técnicas de respiración para generar estados de actuación y para generar tintes, ¿no? Matices. Y entrenando acá en Buenos Aires, eh, resulta que justo vino una amiga que hace Kalaripayattu, que es el arte marcial de la India, y eh, con el ex marido de ella, cuando hago el seminario, le pregunto, ¿dónde está la respiración? Este, y me dice, hay un estilo de yoga que se focaliza exclusivamente en la respiración, que es el Swara Yoga. Y empecé a investigar, descubrí otras técnicas de respiración de fuego, bueno, distintas técnicas de respiración, y eso también yo lo aplicaba cuando entrenaba actores. Es algo es algo de un sentido muy común y es algo mágico en el sentido extremo, porque es algo que tenemos tan a mano y tan potente que lo damos por sentado. Eh, entonces, cuando decís, si no respirás, morís, se transforma, no sé si está bien, en un axioma, no sé si está bien lo que estoy diciendo, quedan 10 minutos. Muy poderoso en ese sentido, de, Perfecto, aprovechar esto de aquí y de ahora, porque si no respiras morís. Y perfecto. es, Para mí, claro, claro, para mí, por ejemplo, siempre tuve mucha dificultad con conectar con el tema de la respiración. A mí el clic, yo demoré, y bueno, y después eh, derivó en el Kung Fu, todo mi entrenamiento físico ya me dediqué más al Kung Fu, después tradicional y moderno, y fue por la búsqueda de técnicas de respiración y también por conectar, porque lo que me daba este maestro viene de la línea de Grotowski, y Grotowski entrenó teatro kabuki oriental, donde allá el concepto del artista escénico es mucho más completo y no es cindido como tenemos en Occidente. Entonces, de repente mi mamá me decía, ¿para qué haces trapecio? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué haces lo otro? Como si vos querés ser actriz y no se daba cuenta de que todo estaba causado en el mismo fin. claro, Porque yo claro, tenía ese concepto del artista oriental, que entrena el cuerpo, la voz, la mente, todo. Quería hacer una síntesis de todo en esa búsqueda. Eh, entonces, bueno, Grotowski venía de esa línea, después aprendí las distintas jerarquías del actor, el actor santo, que es el ideal, que el único que estaba considerado hasta ese momento era Katsuo Ono. Y me fui metiendo, viste que nunca termina la búsqueda. Hippielandia. Es una claro, claro, pasión que no podés frenar y que es es una fe fogosa además, porque no podés prestar atención a nadie que te diga las cosas sean de otra manera. No podés decir, eh, quiero comprar 2 kilos de papas, ¿viste? Porque estás como en otra, vas a 1000. Bueno, me pasó eso. claro, Después lo perdí, claro, pero muchos años me duró. claro. Claro, mira qué interesante esos viajes, ¿no? A mí me parece que yo, por ejemplo, tengo como la deformación como innata de llevar la contraria. A veces puede ser una virtud y a veces puede ser un defecto. Entonces, a mí me pasaba siempre, Todos los artistas la tienen o la tenemos, porque de claro, otra manera no podrías hacer el camino del artista, pues si lo pensás en términos cotidianos y de lo que hay que ser,
el cliché, digamos, de que hay que recibirse de médico, el cliché que tenés que servir para la sociedad, no existirían los artistas. Es el motor. Llevar la compra es Claro, el motor. Porque claro, claro, es la claro, pero excepción del como ser social, es la excepción. claro, pero me refiero a que, por ejemplo, cuando tú empiezas a adentrarte a estas técnicas y de repente empiezan a aparecer estas técnicas, y empiezas a estudiar y empiezas a profundizar, y de repente el maestro te dice, oye, esto es así, dentro de todo y uno de repente, a mí me pasaba siempre que le encontraba como, como que instintivamente, como que en mi cabeza decía, se iba como al punto de la contradicción y era como, ya, pero si está diciendo eso, ¿por, por qué aplica esto? A mí me pasó, por ejemplo, en algún momento, yo no sé si tú conoces, esto no tiene que ver, ya no tiene que ver con el arte, sino que tiene que ver con una cosa como más filosófica. No sé si alguna vez escuchaste hablar o conociste el sincronario maya. Creo que por vos. Pero Ya. Ya, bueno, el sincronario maya es una adaptación que agarra a un tipo que era un arqueólogo que estaba investigando unas ruinas en Palenque y de repente, paf, el tipo tuvo una revelación donde empezó a comprender cómo se articulaban estos glifos mayas y y esto lo mezcla con la matriz del I Ching, el libro de las mutaciones chino, ¿ya? Y de repente, y yo estudiaba el libro de las mutaciones chino. Entonces de repente aparecía una mezcla donde intentaban hacer calzar los glifos mayas con los hexagramas chinos y era como, esto es raro, como que hay una disonancia ahí. Y yo le empezaba a preguntar a los maestros, a las personas que estaban metidas ahí, y le decía, oye, pero ¿por qué aparece, por ejemplo, que dentro de tu carta natal en la vida de tu recorrido por los 52 años está marcado por un hexagrama y de repente los hexagramas son súper polares? Los hexagramas en el I Ching, si tú transformas, tú tienes un hexagrama y ese hexagrama se puede transformar en cualquiera de los otros 63, pero acá se quedaban pegados en una línea, entonces yo no entendía. eh, y no entendía por qué esta fluidez se cortaba y no me lo sabían comprender. Un ejemplo. Pero, pero de pronto, claro, existe esta tendencia de nosotros, de nuestra cultura occidental, de como dividir las cosas como en cajitas, como esto es esto otro. Y como tú bien dices, los orientales tienen esta cosa como del cruce, ¿no? Que es muy importante, como que tú sacas elementos de todo. sí, otro tema que me interesaría investigar, que son los temas que me atraen, es el tema de el Shansai en chino, que a vos que te gusta Pyeolchung, o Pyeolchung Han, Han es, pues sí, se primero el apellido en coreano. Mm. Tiene el libro este Shansai y habla sobre, filosofa sobre lo que es, o sea, nuestra idea de lo falso, del fake, de lo trucho en Argentina decimos. Y como para los chinos no existe, porque como creen en la reencarnación, no existe un nacimiento original, no existe un origen, y creen en la transformación, por lo tanto para ellos una copia o un plagio es parte de esa transformación misma. Por eso es tan difícil Mm. meterle conceptos legales de falsificación y por eso tienen todas estas marcas y el Shansai que, que tiene que ver con su concepción del origen, del Yo creo nacimiento. que, yo creo que como nos queda poco tiempo, yo creo que es muy importante, están muy interesantes estos temas, por ejemplo, hablar de la falsedad, hablar de la mentira. Yo creo que, por ejemplo, yo te escucho hablar, oye, qué hermoso abanico, qué hermoso Es abanico. de Kung Fu, es de bambú. Sí, sí, yo de hecho, nosotros nos conocimos cuando tú estabas dando un seminario acá en Valparaíso de Kung Fu aplicado a la técnica actoral. Y me acuerdo que practicamos abanico, yo me acuerdo en una plaza, no sé si te acordás. Sí, claro, claro, claro.
Sí, 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 sí. Y desde ahí como que me llaman mucha la atención los abanicos y cuando y ves que voy a la casa de alguien y tiene un abanico como que lo agarro y empiezo... Y les digo, bueno, yo aprendí en algún momento que para usar katanas se usaba el abanico como para practicar con algo más liviano. Mirá que, claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Pero esto que dices tú de lo verdadero y de la falsedad, que pasa también por el tema de las marcas, que para los occidentales, bueno, para toda la cultura es tan importante el tema de las marcas y Sí, que de por pronto, ejemplo, hay camperas que son en marca Pumba, en vez de Puma Pumba. Me encanta, claro, me encantaría tener una de esas, comprarla tipo por $3, ¿entendés? Y de un huevo, digamos, claro, revolucionario. claro. Y es como medio inevitable, o Le sea, preguntás es a como medio, algunos y dicen, no, yo no voy a poner algo trucho, no sé qué. Aparte, muchas veces la calidad supera al original, porque ellos hacen todas estas marcas, todo esto. Y después Adidas claro. compra, ¿entendés? Y le pone su sello. Claro, claro, de hecho yo no sé si tuviste que cuando Trump empezó a amenazar a Exactamente el lo tema de mismo los te iba a decir. aranceles, Sí, empezaron empezaron los chinos a a viralizar, blanquear. Y yo pensaba, pero eso ya lo sabíamos. ¿Qué es lo nuevo? Si ya sé que Louis Vuitton todos lo producen ellos. claro, ¿Cuál es la claro, sorpresa? Pero claro, reventaron a las marcas. es Para mí el tema, estuvo genial. Como que sí, el sello de la, sí, de la, de la mente que va más allá, ¿viste? es que si, es que si tú te fijas, todos nuestros recuerdos están llenos de marcas, Ujú. Sí. entonces es casi imposible referirse al mundo sin las marcas. Ujú. Entonces a mí me parece que entonces a mí me parece que enganchando eso con esto del filósofo que menciona, yo creo que por